Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos pues a mi canal, Life with Rama. Estamos en este video con las pláticas del Gita. Recuerda que ya hay videos anteriores, entonces te invito, si es el primer video que vas a ver, pues que también le eches un vistazo a todos los anteriores para que lleves como más o menos el orden y el sentido pues de estas pláticas. Antes que nada, pues quiero agradecer a todos los que ven este video y que también si pueden compartir con personas que probablemente les interese y sobre todo si te ha servido y te ha funcionado a ti mismo, pues compártelo y aquí abajo deja pues tus comentarios, deja tus sugerencias, incluso deja tus preguntas para poder seguir pues platicando, trabajando, no solo con el Gita, sino con los demás videos que también por ahí están en mi canal, entonces te invito pues a visitarlos. Como ya hice mención en videos anteriores, y si no, pues es una buena forma de hacerlo, estas pláticas del Gita están inspiradas en las palabras que explican el Gita por Paramahansa Yogananda. Existen muchas versiones de explicaciones del Gita, solo hay una versión del Gita, pero varios maestros espirituales a lo largo del tiempo lo han tratado de explicar para hacerlo como más sencillo. Obviamente en estas pláticas pues estamos todavía acercándolo más a este enfoque que nosotros tenemos como latinos, específicamente como mexicanos, específicamente en este tiempo, en este periodo, en esta historia, porque aunque la información es universal y podemos todos de alguna u otra manera enriquecernos de estas enseñanzas, practiquemos o no yoga, practiquemos o no ayurveda, lo que sí es un hecho es que estas prácticas se pueden aplicar tanto para la vida espiritual también como para una vida mundana, es decir, nos da los rasgos de comportamientos generales y qué es lo que sucede en nuestra vida y sobre todo que no somos nosotros conscientes de que esto está sucediendo. Entonces, esa parte de luz que con estas pláticas y con este libro espiritual que es el Bhagavad Gita, nos lanza a nuestra vida, pues nos permite existir y vivir de una manera diferente, ¿no? Que ese es el propósito. ¿Y cuál es esta manera diferente? Bueno, existir y vivir nuestra vida de una forma más pacífica, más amorosa, más llena de luz, básicamente. Eso es lo que se busca, ¿no? O eso es lo que busca el Gita, darle luz a Arjuna en un momento de desesperación. Básicamente de eso se trata esta parte del Gita, que es un fragmento del Mahabharata, que es como la historia completa. Vamos a dar un poquito de referencia de qué ha sido lo anterior. Recuerden todo el capítulo 1. Básicamente, ¿qué es lo que es el capítulo 1? Nos presenta los personajes, es decir, nos presenta también el campo de batalla, nos presenta el campo de batalla que es nuestra vida, ¿no? Y los personajes, es decir, esas emociones, sentimientos que vamos a estar experimentando cuando nosotros decidimos entrar en un camino espiritual. Esta parte del Bhagavad Gita, como ya mencioné, es parte del texto del Mahabharata, es como esa parte en donde nosotros ya decidimos dar ese paso espiritual y nos encontramos en el capítulo 1 solo entendiendo a qué nos enfrentamos. En el capítulo 2 es esta parte donde ya Krishna, que representa a la divinidad que habita dentro de nosotros, a Dios como lo conocemos o como lo concebimos, nos da como ese aliento, es decir, esa explicación del Sankhya, que es la teoría espiritual, pero también nos da la explicación del yoga, que es el camino científico que nosotros podemos seguir para alcanzar esa promesa que se hace de liberación, básicamente. En este video vamos a comenzar con la estrofa número 22 del capítulo 2, que dice más o menos así. Así como una persona desecha su vestimenta estropeada para ponerse ropas nuevas, así también el alma encerrada en el cuerpo abandona las moradas corporales deterioradas a fin de entrar en otras nuevas. ¿Y qué significa esto? Bueno, de entrada nos habla acerca de la parte del karma, ¿no? Y que este cuerpo cuando se enferma, cuando envejece, cuando ya no es útil para el propósito de la ley del karma, que es generar cierto aprendizaje, pero también compensar parte del karma que venimos cargando de esta y de otras vidas, pues entonces el alma lo abandona. Muy a lo contrario de lo que regularmente pensamos acerca de la muerte, que es una parte pues triste y dolorosa, la realidad es que para el alma, esa parte inmortal de nosotros, pues es un momento de éxtasis y de felicidad. ¿Por qué? Porque se desprende de aquello que lo ata a este mundo.
se desprende del cuerpo que puede causar dolor y por lo tanto se desprende también de la mente que puede causar sufrimiento. Entonces digamos que la muerte es una liberación. Claro, dependiendo del estado de espiritual en el que nosotros nos encontramos, esa transición puede ser dolorosa, ¿no? A nivel física o puede ser como pues, muy libre, ¿no? Dormimos y jamás volvemos a despertar, por lo menos en ese mismo cuerpo. Entonces hay que entender también esta parte de, por eso, a lo mejor la actitud de ciertas personas ante la muerte, sobre todo de personas muy espirituales, pues no es de dolor ni de aflicción, sino de regocijo por la persona que lo ha alcanzado. Sí, también depende mucho de cómo alcanzó esa liberación del cuerpo cada una de las personas, pero bueno, cada uno de nosotros traemos nuestra propia historia, nuestros propios miedos, nuestras propias ataduras y nuestras propias formas de compensar lo que venimos arrastrando, ¿no? En vidas pasadas. Vamos al capítulo 23, perdón, a la estrofa número 23, capítulo 2, que dice más o menos así. Ningún arma puede herir al alma, ningún fuego puede quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Se une con el capítulo 24, con la estrofa 24, capítulo 2. El alma no se puede herir, ni incinerar, ni humedecer, ni secar. El alma es inmutable, omnipresente, por siempre serena, inamovible y eternamente la misma. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es la reflexión sobre estos dos capítulos? Es un ejemplo, o vamos a hacerlo más bien con un ejemplo, sin importar cuán devastadora sea o sea lo que sucede en un sueño, ¿no? Imagínate que tú estás dormida, estás soñando y puedes tener una pesadilla, la peor pesadilla que puedas tú tener. El soñador o tú, la persona que estás teniendo ese sueño, no te pueden herir en él. Una vez que el sueño termina, te percatas de que estás a salvo, ¿no? Y a lo mejor si estás sudando, taquicardia y todo, cuando logras despertar de ese sueño te das cuenta pues que nada de lo que sucedió ahí es real. Entonces pasa algo muy similar con esta vida que nosotros tenemos, ¿no? Se dice que es un sueño porque el alma vive, sí, ciertas experiencias y claro que en el sueño puedes aprender muchísimas cosas, pero al final de cuentas cuando tú despiertas el cuerpo no se daña el cuerpo por ese sueño que tú tuviste, ¿sale? Entonces más o menos por ahí va la idea de esta parte del alma inmortal y que no hay nada en este mundo que pueda dañar al alma. Claro, puede ser dañado el cuerpo físico y como estamos atados a él, habrá dolor. Y si no tenemos este trabajo espiritual que nos ayuda a desprendernos o desapegarnos de esas sensaciones físicas, seguramente vendremos arrastrando pues sufrimiento, ¿no? Vamos a la estrofa número 25, capítulo 2, que dice, se afirma que el alma es imponderable, inmanifestada e inalterable. Por lo tanto, conociendo esta verdad, no debes temer, ¿no? O no debes lamentarte. ¿Qué significa esto? Que en este sentido, Krishna, y recuerden que estas tres estrofas, Krishna le está hablando a Arjuna, de entrada, lo que se entiende en esta parte es que no debemos lamentarnos o no debemos sufrir o no debemos sentir pena, ¿no? Pensando en que este ser, esa alma, la podemos dañar de alguna u otra manera. Si tú, desafortunadamente, por tus palabras, por tus acciones, incluso por tus pensamientos, causas aflicción a otra persona, que también depende mucho de cómo recibe ella, pues eso, el cuerpo puede sufrir, su mente puede sufrir, pero es porque se encuentra atada a este mundo, ¿no? Lo que nos dice esta estrofa es que el alma como tal no le va a pasar nada, simplemente está experimentando cosas que tiene que experimentar porque viene cargando una cierta carga karmática. Entonces, de esta manera, es algo que tenía que suceder. Eso no justifica malos comportamientos por nuestra parte, ¿no? Porque por eso estamos en un camino espiritual. Sin embargo, sí nos alienta a hacer las acciones correctas, aunque esas acciones correctas puedan causar sufrimiento a los demás. Un ejemplo, si nosotros seguimos nuestra propia naturaleza de luz,
y entonces no soy doctor como mis papás lo esperaban y eso les causa dolor y sufrimiento, bueno, pues sí, la acción correcta es seguir mi propia naturaleza de convertirme en yogi o convertirme en ingeniero o convertirme en la persona adecuada para vivir las experiencias que yo necesito en esta vida. Y si va a causar dolor y si va a causar sufrimiento, pero la realidad es que no estoy dañando la parte esencial, la parte divina que habita en ellos, ¿no? Por poner un ejemplo. Vamos a la estrofa 26 y 27, capítulo 2, que están juntas. Pero si imaginas que el alma nace y muere incesantemente, aún así, oh guerrero de brazos poderosos, que es otra forma de dirigirse a Arjuna, no puedes afligirte por ello, pues lo que ha nacido debe morir y lo que ha muerto habrá de renacer. ¿Por qué entonces habrías de lamentar lo inevitable? Entonces, recuerden más o menos que Arjuna está justo en el centro de la batalla y que no quiere matar a sus primos, es decir, no quiere matar a esas sensaciones, a esos deseos que son fruto de los sentidos. Entonces, en esta parte de no quiero matar a nadie, ¿no? Que uno de nuestros miedos más profundos y que lo estamos viviendo y que lo vivimos día a día, es el miedo a la muerte, ¿no? Que además interrumpe nuestros apegos más profundos. ¿Por qué? Porque se dice que si, bueno, no se dice, si yo muero voy a dejar de disfrutar del sol, de la playa, en el mejor de los casos, pero también del dinero, también de esos placeres culposos, ¿no? A lo mejor de la comida, del sexo, de los lujos, de todo eso que yo he podido acumular en deseos, lo voy a perder también. Entonces no solo es morir, sino me voy a acordar de todas esas pequeñas falsas felicidades que yo voy acumulando pues en mi vida. Entonces, por un lado te dice esta estrofa que hay que vencer el miedo a la muerte por medio del control mental y de la fuerza vital, sumado al desarrollo de la sabiduría, es decir, realmente entender, no solo de, sí, me lo dijo mi maestro que no hay que tenerle miedo a la muerte. No, hay que entender realmente que somos esta parte inmortal y que el alma pues no perece, no se mueve. Entonces, los ciclos de nacimiento y muerte son inevitables para quien permanece en un estado de ignorancia. Quiere decir que para una persona que no entiende estos textos, pues sí, de alguna manera las cosas nacen y mueren. Y que en este mundo material eso es inevitable. Entonces, ¿por qué sufrir por algo que inevitablemente va a pasar? Lo que sí podemos con nuestras acciones cuidar es la forma en la que esto sucede, ¿no? Que incluso ese momento de mayor miedo en todos los seres humanos, porque todos tenemos miedo a esto, y que lo podemos vencer, eso sí podemos evitarlo. Que la forma en la que sucede no sea atado de miedo, de frustración, de horror, sino que sea de una forma pacífica, amorosa, ¿no? Eso sí lo podemos controlar. Estrofa número 28, capítulo 2. El comienzo de todas las criaturas está oculto y el final es de nuevo impredecible. Oh Bharata, ¿por qué entonces te angustia esta verdad? Y Bharata es una forma también diferente de dirigirse a Arjuna. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nuestra mente no es capaz de entender cómo se inició la vida y cómo va a terminar o cuál es el final de todo esto. A pesar de que nosotros tenemos la ciencia y la ciencia ha explicado mucho del desarrollo de la humanidad en la historia, en el tiempo y en este espacio, la realidad es que solo lo ha podido definir a partir del periodo en el que se manifestó la humanidad y hace conjeturas de lo que pasó antes y hace conjeturas de lo que pasará después. Pero la realidad es que no tenemos una seguridad, ¿no? Y la ciencia ha podido explicarlo solo parcialmente. Básicamente eso nos dice esta estrofa número 28. Vamos por la siguiente, estrofa número 29, capítulo 2. Y dice, algunos contemplan el alma con asombro, de igual forma otros lo describen como maravillosa. Hay quienes escuchan que el alma es un prodigio y hay otros que, aun después de haber oído todo sobre el alma, no la comprenden en absoluto. Y entonces, ¿qué nos quiere decir? Básicamente, que es mucha información en una estrofa muy pequeñita,
nos dice algo así. Primero, que el espíritu y el alma se manifiestan como luz y sonido. Básicamente eso, ¿no? Es decir, no son tangibles a los sentidos. La intuición constituye un puente que salva del abismo entre el conocimiento intelectual y la percepción real. Entonces estábamos hablando que la percepción real es lo que buscan los yogis y el conocimiento intelectual es lo que yo puedo adquirir a través de los libros, incluso lo que yo puedo adquirir a través de este libro. Y la intuición es lo que nos permite relacionar esa experiencia cuando yo medito, cuando yo llevo a cabo todo esto que estoy estudiando y, ¿no?, esa percepción real en comparación a lo que en este caso el maestro Ram me está explicando o lo que Paramahansa Yogananda me dijo en sus libros, el Bhagavad Gita, o lo que el maestro de yoga me está diciendo en su clase, o lo que mi maestro de meditación me dice en las meditaciones. Es decir, es intuición de separar la teoría de la realidad y ligar lo que es real con lo que he estudiado, nos los da la intuición. Otra de las cosas que nos enseña este párrafo son las 5 normas de la intuición que están relacionadas con los koshas o los cuerpos físicos. Entonces, para los que no entienden mucho qué son los koshas, son como envolturas, son estas envolturas del alma que se componen de las diferentes capas que nos forman en este mundo y en este estado. Es decir, la intuición tiene diferentes niveles o diferentes formas y la más básica que todos tenemos es la más rudimentaria que corresponde a la Annamaya Kosha, que es el cuerpo físico, es esto que puedo sentir, ¿no? Esto que ustedes pueden ver en estos momentos. Y básicamente es existo con un cuerpo y existo con una mente. Eso todos los tenemos. Todos podemos ver de alguna manera nuestro cuerpo, podemos sentirlo, podemos olerlo, podemos degustarlo. Si nosotros queremos, podemos probarlo. Y podemos observar lo que está sucediendo en la mente. Yo te puedo preguntar qué estás pensando y tú me puedes contestar. Eso lo tenemos todo. Sin embargo, la intuición va evolucionando conforme nosotros tenemos en contacto con las capas más profundas que nosotros tenemos. Entonces, la segunda forma de intuición corresponde a la energía pránica. Corresponde al cuerpo del Pranamaya Kosha, que experimenta cosas sutiles con los sentidos. Entonces, esas cosas que no pueden experimentar los dos, pero que nosotros podemos percibir y que le llamamos energía, ¿no? Las personas que hacen Reiki, las personas que hacen trabajo energético, lo que perciben es el Pranamaya Kosha. Entonces, desde esta manera, este es otro método de intuición, ¿vale? La tercera forma de conocimiento directo es Mana solamente, que es Mano Maya Kosha, ¿no? Esta percepción que soy capaz de obtener a través de la mente es todavía muchísimo más sutil. Y en comparación con la primera, que decíamos que existo con un cuerpo y con una mente, que es simplemente una percepción de tengo una mente, tengo el cuerpo y con esto trabajo. Aquí adicionalmente estamos en esta tercera forma de conocimiento que es la mente. La mente es capaz de percibir cosas diferentes, ¿no? Es decir, es capaz de racionalizar muchas de estas ideas. Y la siguiente, que es la cuarta forma de conocimiento directo, que ve en función al Buddhi. Buddhi es el intelecto discernidor, es decir, la mente capta cierta información, pero Buddhi, que es este intelecto discernidor, nos ayuda a separar lo real de lo irreal. Entonces, en este punto, estamos evolucionando esta parte que el Buddhi, junto con el conocimiento del ego, que es el Vijnana Maya Kosha o Jnana Maya Kosha, ¿no? Es esta parte de lo que hace o lo que trata de explicar Krishna con respecto a Arjuna, ¿no? Es esta parte de discernir perfectamente qué es el ego y las diferentes partes que nos componen, ¿no? Entonces es como entender a mayor profundidad, básicamente. Eso es Buddhi. Tratar de separar lo real de lo irreal y todo lo demás que está sucediendo en un grado muchísimo más profundo de interiorización. Es decir, tenemos la capacidad de ver al ego y a este maya o este mundo de la ilusión
y podemos separarlo de lo que es real. Entonces es un grado de entendimiento muchísimo más profundo. Y la quinta forma de conocimiento directo, que es la bienaventuranza, que no depende de ningún objeto. Es decir, esta capacidad de intuición de que nosotros podemos separar la felicidad, la bienaventuranza, de cualquier objeto, es una capacidad de intuición muchísimo más profunda, eh, en la cual entendemos que no hay un intermediario, es decir, alguien más no nos puede traer lo que necesitamos, o no hay condición alguna para lo que necesitamos, es decir, que lo tenemos todo, ¿no? Esta capacidad de intuir que todo lo que creemos necesitar ya está ahí, ¿no? Y experimentarlo al mismo tiempo, es el Ananda Maya Kosha, ¿no? Ananda significa dicha y dicha significa pues esta parte de estar, ¿no? No buscar, no tratar de entender. Cuando tú estás en un estado dichoso, estás sin condiciones, sin que haya un intermediario, sin que haya un objeto que, que te permita llegar a él, ¿sale? Mientras llegamos a ese estado de intuición, mientras sí nos aferramos a los objetos, por eso la mente, por eso la parte del Vijnana Maya Kosha también, que es esta parte discernidora de entender el lugar de cada cosa de una forma muy profunda, eso es lo que nos dice. Entonces, como para resumir un poquito todo esto que explicamos, el ser humano tiene la primera forma de intuición. Las demás tenemos que desarrollarlas, como a través del camino del yoga. Por eso Krishna explica el camino del yoga y del Sankhya en el Bhagavad Gita. Y solo los seres más elevados, que hay muy pocas personas de estas, o sea, hay muy pocas personas que podemos llamarles nosotros gurú, poseen la intuición pura del alma, que es el Ananda Maya Kosha. Es decir, estas personas que ya están ahí, que saben que están ahí y que además por el hecho de estar ahí irradian esa dicha, esa felicidad. Vamos a la estrofa número 30, capítulo 2, que dice así: Oh Bharata Arjuna, aquel que decide en el cuerpo de aquel que decide en el cuerpo de todos es por siempre invulnerable. Por lo tanto, no te aflijas por criatura alguna. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esta estrofa? Dice más o menos así, que el yogi o el practicante de yoga o el practicante de estos textos espirituales no es hipersensible ni insensible. Es consciente por ello y siente y reconoce la pérdida, pero por dentro permanece neutral e imperturbable. Es decir, no te apegas ni te enganchas con lo que está sucediendo afuera, pero tampoco exageras la reacción, es decir, ante todo lo que sucede en el exterior, permaneces neutral. Y ya hablamos que neutralidad no significa no hacer nada, significa hacer desde un punto en el que eres capaz de ver las cosas sin apego, básicamente. El conocimiento es luz, ilumina y revela la naturaleza de la realidad. Significa que tenemos la capacidad de discernir entre lo real y lo irreal. Y el practicante espiritual está preparado para los cambios. Eso también es importante que nos dé esta estrofa. Es decir, cualquier cambio, nosotros como practicantes deberíamos estar preparados para adaptarnos. Y si nosotros nos vamos a una parte muy metafísica de esta estrofa, nos habla prácticamente que el alma es indestructible, como ya lo han venido mencionando estrofas anteriores. Así que por muy mal comportamiento, errores o qué tan sumidos en la oscuridad estemos, ¿no? A veces decimos, es que cómo es posible que yo practicando yoga, o a veces juzgamos a los demás de esta manera, ¿cómo es posible que si practica yoga o se hace esto o se hace el otro? ¿O cómo es posible que una persona pueda llegar a esta magnitud de errores o de obscuridad en su persona? El guerrero de luz puede levantarse a la lucha en cualquier momento. ¿Qué significa? Que sin importar cuán obscura sea tu vida, cuán errónea sea tu vida, en el momento en el que tú decidas cambiarla, realmente puedes realizar una transformación. Y a partir de ahí en adelante tener un comportamiento que está alineado con la luz, que está alineado con los preceptos que nos marca el yoga o con los preceptos que nos marca cualquier camino espiritual. Entonces,
Eso significa que sí podemos caer en cualquier momento, pero también podemos levantarnos en cualquier momento. Y eso significa, aunque lleves N cantidad de tiempo haciendo o cometiendo un error que crees que no puedes cambiar, cuando tu alma decide ponerse este personaje de guerrero de luz, puedes combatir cualquier hábito que viene arrastrando un mal comportamiento dentro de ti, ¿no? Eso significa que querer es poder. Estrofa número 31, capítulo 2. Incluso desde el punto de vista de tu propio Dharma, no debes vacilar en tu interior. Nada hay más honroso para un kshatriya que librar una batalla justa. Y cuando nosotros hablamos del Dharma, es el deber legítimo de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, habla de esa razón por la cual estás aquí, que no es una razón física, no es una razón mental, es la razón por la cual Dios te puso aquí en este preciso instante, porque eres importante para el universo. Por muy insignificante que parezca tu persona en la sociedad, es decir, soy uno en N millones o billones de personas en este mundo y además pues ni siquiera soy famoso en redes sociales, no tengo impacto. A las únicas personas que les importa es a mi familia y a mis alumnos, que son 20 o 30 personas a mi alrededor. Todo lo que hagas es importante para el universo, tan importante que estás ahí para realizarlo. El abrir la puerta, el dar de comer, el dar una clase, el limpiar la calle. Cualquier acción que estés realizando es tan importante que por eso estás ahí. Entonces, ¿cuál es el legítimo deber del hombre? Hablando ya como generalidad, no específicamente de cada uno de nosotros, sino como generalidad. Bueno, esto tiene que ver tanto mentalmente, físicamente, en este mundo material en el que vivimos, pero también de forma metafísica. Vamos a empezar con esta parte incluso del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene un orden y la sociedad tiene un orden. La cabeza está arriba porque tiene que pensar y toma el rol dominante. No significa que sea más importante que el resto del cuerpo. Significa que su rol es dominante, es decir, le va a indicar al resto del cuerpo qué hacer. Entonces, la sociedad debería de seguir este mismo rol que nosotros tenemos en el cuerpo, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces, como es nuestro cuerpo, debería de ser la sociedad. ¿Esto qué significa? Que deberíamos de organizarnos en base a lo que pasa en el cuerpo. La sociedad india, en la India, estaba, ¿no?, dividida de esta manera, ¿no? Entonces, en India, el sistema de castas, que es equiparable al funcionamiento del organismo humano, era más o menos de la siguiente manera. Los intelectuales y espirituales eran los brahmines. Los soldados y los gobernantes, ¿no?, toda esta parte de aquí arriba, eran los kshatriyas. Y los hombres de negocios, que son los vaisyas, y los obreros, que son los sudras, que son como estas partes corporales de los brazos y las piernas que permiten movilidad, que le permiten a la sociedad seguir trabajando, seguir funcionando, seguir moviéndose poco a poco. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte de organización, debería de ser esa manera, es decir, nuestra propia naturaleza nos debería de situar y el ego no debería de interponerse en querer hacer algo que no nos corresponde. Entonces, las castas están basadas en cualidades innatas y las acciones externas de la gente, es decir, algo con lo que nazco y para lo que soy bueno, y que cuando eso lo expreso, se nota y es bueno para el mundo. Que cualquier cosa que ésta sea, que puedo ser un obrero, puedo ser un hombre de negocios, puedo ser un soldado, puedo ser un brahmin, puedo ser un gobernante, es un lugar respetado y necesario dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que nosotros en esa estructura de la sociedad hemos dicho o hemos percibido que ciertos lugares de la sociedad son denigrantes y otros aspectos de la sociedad son o nos dan una sensación de superioridad.
El que tú seas un gobernante no te hace superior, solo te da un rol dominante para organizar la sociedad. Un rol de Brahmin no te hace superior, solo te da un rol que te permite expresar esas cosas profundas que no pueden ser experimentadas dentro de la sociedad. Entonces, el esclavo de los sentidos se encuentra en un estado de Sudra o Kashasta. ¿Qué significa esto? Que se encuentra en un mundo tan materializado que su aporte al mundo es sostenerlo, ¿no? No le interesa la espiritualidad porque no la ha vivido o no la ha experimentado, porque está tan atado a los sentidos que se encuentra en ese mundo. No es bueno, no es malo, simplemente es la experiencia que viene a vivir en este mundo. Entonces, quien cultiva la sabiduría y destruye la maleza de la ignorancia, se encuentra en un estado de paisía, cultivando los estados espirituales de discernimiento. Es decir, es un hombre de negocios. Es una persona que es capaz de percibir a estas personas que están atados por los sentidos, que es capaz de organizarlos para de esta manera permitirle a la sociedad funcionar desde un punto de vista material. Pero al mismo tiempo está tratando de cultivar en esas personas esta necesidad de no volverse materiales, ¿vale? Entonces, al que mediante la meditación y lucha contra la invasión de las propensiones, instintos, estados de ánimo, males y males sensoriales en el reino corporal, se le considera una persona que atraviesa el combativo estado mental de Kshatriya y que gobierna y que es gobernado por el poder del autocontrol. Entonces, a estos son los guerreros. Básicamente, el Gita sitúa a Krishna como este guerrero, es decir, nos sitúa a los estudiantes que estamos practicando la meditación en algún punto en el que nosotros o nuestra responsabilidad o nuestro verdadero deber es el autocontrol, es decir, no caer en las sensaciones materiales, ¿no? O en estas partes materiales que nos atrapan. Y aquel que adquiere el conocimiento del espíritu, al comulgar con Dios, es un brahmin. Es decir, aquel que ya encontró esa conexión con Dios y entonces puede expresarla a nosotros. Entonces, para ir entendiendo, Sudra debe esforzarse porque los sentidos sean sus sirvientes y no sus amos, que es como el común del denominador. Es decir, no al ganar mi quincena voy a ir a gastarla toda en alcohol o en fiestas. Tengo que dominar a los sentidos y entonces entender qué es lo más importante, ¿no? El Vaisya, que es cultivar la espiritualidad, o su labor es cultivar la espiritualidad y exterminar la ignorancia. Es decir, el hombre de negocios debe cultivar esa parte espiritual que ya entendió que debe ser necesaria y al mismo tiempo tratar de todas esas partes de ignorancia sobre el mundo espiritual, irlas eliminando poco a poco mientras vive una vida material holgada, que le permite estudiar esta parte espiritual. Es decir, ya sació todas las partes materiales, casa, comida, etcétera, etcétera, y entonces tiene esta capacidad de buscar otras cosas. El Kshatriya debe proteger el reino mental del ego, los hábitos y los sentidos, que se supone que cualquier practicante espiritual esté en este punto. Ese es su dharma, nuestro dharma. Si ya te consideras un practicante espiritual, es controlar el ego, la mente, los hábitos y los sentidos. Esa es tu responsabilidad. Y el Brahmin está ya en un estado de invulnerabilidad, es decir, ya el ego, los sentidos, ya está en un punto en comunión con Dios. ¿Sale? Más o menos eso dice esta estrofa número 31. Vamos por la estrofa número 32, capítulo 2, que dice: Oh hijo de Prita, otra forma de referirse a Arjuna, afortunados los Kshatriyas cuando sin provocarla la batalla justa surge en su destino, en ello encuentra una puerta abierta al cielo. ¿No? Aquí la batalla se le presentó a Arjuna y básicamente que nos dice que cualquier guerrero debería entusiasmarse por pelear una batalla justa. Si realmente eres un guerrero, no tienes que temer, incluso, ¿no?,
te debería de entusiasmar esta parte de demostrar que eres fuerte, ¿no? Tanto un guerrero que defiende a su país como un guerrero espiritual. Es decir, lo podemos trasladar a la parte material como a la parte espiritual. Entonces, en esta estrofa, ¿qué nos hace? Nos advierte el no usar esta doctrina metafísica de la no violencia, que los yogis lo conocemos como ahimsa, no dañar, no violentar a los demás, por parte de un guerrero, para tolerar la masacre de la gente inocente por criminales, en el caso de la vida material, pero también que el mal no debe resistirse con la fuerza física, sino con la fuerza espiritual. Cuando lo llevamos a la parte metafísica, nosotros espiritualmente también tenemos que resistir, ¿no? Entonces, la no violencia es la resistencia pasiva al mal por medio del amor, la fuerza espiritual y la razón. Sin hacer uso de la fuerza física. Eso es lo que nos dice Ahimsa. Sin embargo, este principio solo alude a que debemos llevarlo así cuando nuestro propio sacrificio, ¿no? de no actuar ante una violencia física, ese sacrificio que nosotros hacemos de soportar, como lo hizo el Maestro Jesús, siempre y cuando ese sacrificio es capaz de enseñar a los enemigos a abstenerse de la violencia, ya que despierta en ellos conciencia y que hace que surjan impulsos interiores de arrepentimiento. Pero si la persona a nivel material no tiene la capacidad de arrepentirse, entonces nosotros deberíamos defenderlos, ¿no? Eso sí es importante. Y dos, en esta parte metafísica, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo de forma calmada, pero si vemos que los deseos son aún mayores, entonces tendríamos que actuar. Esto es lo que dice, ¿no? Más o menos, que no justifiques tu inacción con ahimsa, porque hay situaciones en las que realmente tenemos que luchar físicamente y espiritualmente. Estrofa número 33, capítulo 2, dice: mas si rehusas emprender esta guerra justa, entonces habrás renunciado a tu propio dharma y gloria e incurrirás en el pecado. Básicamente dice, el camino de guerrero en la vida cotidiana es defender las causas justas desde donde te encuentras. Siempre defenderlo, es decir, no quedarnos callados ante la injusticia. A nivel espiritual, el dharma de cualquier alma es el gozo eterno con la comunión con Dios. Básicamente eso es lo que nos dice esta estrofa. Vamos con la estrofa 34-35 del capítulo 2, que dice: todos hablarán por siempre de tu ignominia. Para el hombre honorable la deshonra es en verdad peor que la muerte. Los poderosos guerreros al frente de sus carros de combate creerán que has rehuido esta guerra por temor. En consecuencia, aquellos que tanto te admiraban te despreciarán. ¿Y qué nos dicen estas dos estrofas? Básicamente es que te advierte que si tú ya tomaste este rol de guerrero, debes resistir y debes permanecer en ese intento por alcanzar la dicha de entrar en comunión con lo divino. Porque si no, tus propios pensamientos te van a llevar al sufrimiento, ¿no? Esta parte de te lo dije, no puedes hacerlo, no eres bueno, y que seguramente en algún punto de nuestra historia hemos escuchado estos pensamientos cuando cuando no hemos tomado acción sobre algo verdaderamente importante. Capítulo 2, estrofa número 36, dice: tus enemigos hablarán desdeñosamente de ti, con palabras impropias de ser pronunciadas, difamando tus poderes, que podría ser más doloroso. Incluso Krishna se lo hace en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué podría ser más doloroso incluso que eso? Que tus enemigos se burlen prácticamente de ti. Entonces, cuando nosotros tenemos que librar una batalla interior y renunciamos a hacerlo, esas tendencias negativas atacarán con más fuerza. El deseo de comer se va a volver más fuerte, el deseo del sexo se va a volver más fuerte, el deseo hacia un bien material se va a volver más fuerte, a tal grado que nos puede llevar a problemas aún mayores de los que teníamos anteriormente, ¿no? Estrofa número 37, capítulo 2.
Si mueres combatiendo a tus enemigos, alcanzarás el cielo. Si vences, disfrutarás los dones de la tierra. Así pues, levántate, oh hijo de Kunti, que es otro nombre de Arjuna, disponte a luchar. Y básicamente, ¿qué nos enseña esta estrofa? Que aun si no logramos en esta vida llegar a la meta, que es la comunión con Dios, todo eso que hicimos, todo ese mérito que hemos alcanzado, nos va a llenar de gozo a la hora de hacer la transición. ¿Por qué? Porque nos va a situar en un contexto espiritual, en una conciencia más elevada de que si no lo hubiéramos hecho esta parte, ¿no? Pero si lo logramos, entonces viviríamos una vida llena de paz, llena de gozo eterno, en donde todas estas transformaciones de la materia, que son propias de la materia, no van a causarnos sufrimiento, no va a causar, al contrario, cualquier cosa que pase, por negativa que parezca, podríamos mantener la paz ante esas situaciones si nosotros logramos vencer. Y como ya se mencionó, si no lo vencemos, de todas maneras, eso nos va a situar en un peldaño aún más avanzado para la siguiente reencarnación. Estrofa número 38, capítulo 2. Sé ecuánime tanto en la felicidad como en el sufrimiento, en la ganancia como en la pérdida, en el triunfo como en el fracaso. Encuentra así la batalla de este modo no cometerás pecado alguno. Entonces nos está dando una idea de cómo debemos luchar, ¿no? A nivel mundano, moral y espiritual, esta estrofa nos enseña que tanto el éxito como el fracaso no debe nublar nuestro juicio. ¿Por qué no debe nublar nuestro juicio? Porque si fracasamos, entonces creemos que no somos lo suficientemente fuertes o hábiles para seguir adelante. Y si tenemos éxito, a lo mejor creemos que somos más hábiles de lo que pensamos y entonces no vamos a prevenir muchos de los errores que podemos cometer en el futuro. Entonces podría distraernos esto y no advertir de peligros que podríamos enfrentar más adelante. Por eso es importante permanecer ecuánimes. Estrofa número 39, capítulo 2. Te he dado a conocer la suprema sabiduría del Sankhya, mas ahora escucha la sabiduría del yoga y provisto de ella, oh Partha Arjuna, romperás los lazos del karma. Entonces a partir de esta estrofa número 39, lo importante va a ser este entendimiento del yoga. Ya entendimos la filosofía, ya entendimos hacia dónde queremos llegar, ya entendimos la naturaleza propia de lo divino y de lo material. Ahora, ¿qué hago? Y de entrada te nos dice que el yoga es el remedio para erradicar la duda, la confusión y la insatisfacción intelectual. 2. Que el Sankhya es la sabiduría para la realización del ser. 3. Que la ruta para alcanzar esta realización, es decir, para alcanzar todo eso que entendimos a través del Sankhya, es el yoga. Y entonces, ¿qué involucra el yoga? El yoga involucra los procesos evolutivos de la naturaleza. Prácticamente, ¿qué hacemos con esos procesos evolutivos de la naturaleza? Involucionarnos. En términos más simples, comenzamos con la materia y a partir de ahí, con esas 24 cualidades primordiales que hacen que la materia surja, cuyo origen es el espíritu, llevar ese proceso hacia atrás, es decir, lo opuesto a lo que nos puso en este mundo. Y entonces son esas 24 cualidades primordiales, son los 5 elementos vibratorios junto con sus manifestaciones, tierra, agua, fuego, aire y éter, los 5 sentidos y los 5 órganos de acción, que ya los vimos en capítulos anteriores, si no, por ahí repasa los videos anteriores, y las 5 fuerzas vitales. Además de la conciencia sensorial humana, la conciencia de la mente o del discernimiento, que es Buddhi, y la conciencia del discernimiento en el ego, que lo conocemos como Ahamkara, y la conciencia del ego en el sentimiento, que es Chitta, y de aquí la vibración cósmica primordial, que es el Om, y del Om, entonces lo que lo generó, que es el espíritu, Dios, como tú lo concibas, básicamente.
Entonces, ¿qué hacemos? Ir, digamos que en ese proceso hacia atrás, de lo más burdo conectar a lo más sutil. Eso es lo que hace el yoga. Y cualquier práctica espiritual que haga eso, de una u otra manera, también le podemos conocer como yoga. Estrofa número 40, capítulo 2. En este sendero de acción yógica, ningún esfuerzo inacabado en pos de la liberación es en vano, ni se crean efectos adversos. Incluso una pequeña práctica de esta religión verdadera te salvará de grandes temores, los tremendos sufrimientos inherentes a los repetidos ciclos de nacimiento y muerte. Y entonces, básicamente, ¿qué nos dice esto? Que los métodos correctos de meditación jamás pueden producir efectos perjudiciales. Si has sentido efectos perjudiciales con una actividad, quiere decir que no lo estás haciendo de forma correcta. Es decir, el método verdadero no debe fallar, aunque sí existen personas que utilizan parte de estos métodos para crear efectos que no son buenos para nosotros, como aquellos que tratan de abrir el tercer ojo. ¿Para qué? Pues por el simple hecho de abrirlo, ¿no? Hay una razón y hay un trabajo antes y posterior a esto. No solamente es abrirlo, que lo puedes abrir, sí lo puedes abrir. Hay muchas técnicas que pueden abrir esa parte de la intuición de Ajna Chakra, pero sin la preparación y sin el objetivo posterior a es una técnica que no es correcta. Entonces, los rituales espirituales comienzan con sutiles transformaciones en la conciencia del ser interior y deben medirse de acuerdo con su capacidad para producir paz. Si la técnica te está llevando a tener cada vez más paz, cada vez más armonía, entonces vas por el camino correcto. Claro, aquí hay también que entender algo. A veces nosotros que creemos que vivimos en un mundo pacífico o que nuestra vida es pacífica, pero la realidad es que trabajamos de forma automática como máquinas y no percibimos ni el sufrimiento ni el dolor. Primero nos podemos dar cuenta de ese sufrimiento y de ese dolor que estamos experimentando y que no nos habíamos dado cuenta, y después podemos ir experimentando la paz. Entonces también aquí hay que ser muy conscientes y por eso es importante la guía de un maestro. Estrofa número 41, capítulo 2. En este yoga o descendiente de Kuru, la determinación interior es absoluta y tiene un solo propósito, en tanto que el razonamiento de la mente indecisa es interminable y se ramifica en varias direcciones. ¿Y qué nos dice esto? En esta estrofa particular se diferencia entre el devoto en búsqueda de Dios y la persona inquieta que solo se conforma con la teoría. Existen muchísimas personas que se dicen maestros que además seguramente apantallan con sus palabras, ¿no? Te embelecen con sus palabras porque tienen un gran manejo de la teoría, tienen mucha experiencia, tienen una gran forma de hablar porque lo han practicado y entonces practican cómo hablar, tienen mucha teoría, pero existe una diferencia entre el devoto que lo que busca es Dios y además en ese proceso comparte lo que ha experimentado y aquel que está tan inquieto que lo único que busca es teoría y que sí también la comparte, pero no entra como en este proceso de entendimiento más profundo o no está en este proceso realmente de comunión con Dios. Lo único que hace es que es una persona tan inquieta en este mundo que lo que busca es mantenerse entretenido y crea su propia fantasía de que lo ha logrado. Estrofa número 42 a la 44, capítulo 2. Oh Partha Arjuna, en quienes se aferran tenazmente al poder y a los deleites de los sentidos, y cuyo discernimiento es desviado por la florida retórica de quienes son espiritualmente ignorantes, no surge ninguna firme resolución, ninguna estabilidad de la mente en el estado meditativo de Samadhi. Tales personas, cuya verdadera naturaleza es víctima de las inclinaciones terrenales, argumentan que solo es preciso regocijarse en los laudatorios aforismos de los Vedas. Consideran el cielo como su meta más elevada y llevan a cabo numerosos ritos sacrificiales específicos con el propósito de obtener placer y poder.
Con todo esto, en cambio, ellas abrazan la causa de nuevos nacimientos, la consecuencia de tales acciones instigadas por el deseo. Y básicamente, ¿qué nos dice esto? Es mucho, mucho el texto, pero nos dice en esencia lo siguiente. No se puede llegar al samadhi, es decir, a la comunión con Dios, mientras estamos apegados a los placeres y poderes de los sentidos, ya sea de naturaleza astral o sutil, o bien de una naturaleza material. ¿Qué significa esto? Que ven que existen muchos maestros que están tan apegados a los poderes o a las habilidades, por así decirlo, que nos da esta evolución del cuerpo material al cuerpo espiritual, es decir, la capacidad de percibir los olores, de percibir las visiones sutiles, de percibir las palabras de los ángeles, de los santos, de los maestros espirituales. Están enfocados en tratar de demostrar que son seres espirituales en ese sentido. Es decir, el ego los está creyendo o los está llevando a desear ser espirituales, ¿no? Porque el ser espiritual o el ananda se es, no se desea, ¿no? Llegas al punto en el que entiendes que eso eres. Entonces, cuando tú estás atrapado incluso en estos deseos de naturaleza más sutil, de todas maneras es imposible entrar en comunión con Dios. Y si te quedas en un estado en el que eres capaz de impresionar a los demás, te quedas en un estado en el que eres capaz de engañar a las personas que están a tu alrededor, incluso capaz de engañarte a ti mismo de que has alcanzado algo que no has alcanzado, ¿no? Por ahí mi prima dice, nos hacemos santos de antemano, que es un proceso realmente difícil y que de todas maneras no vamos a lograr la comunión con Dios. Y hay que tener cuidado de estos maestros, que claro, si tú caíste o caes con uno de estos maestros, pues la realidad es que hay algo que aprender de él, ¿no? O hay algo que aprender de esta situación. Recordemos que no hay cosas ni buenas ni malas en este mundo. Lo que sí es importante es que aunque tú estés o hayas caído con un maestro de esta naturaleza, el verdadero gurú, el verdadero maestro está dentro de ti. Es decir, esa capacidad que tienes o esa sensación de conectar con lo divino, si tú practicas, te va a permitir ir deshaciéndote de estas personas que en algún punto del camino te enseñaron algunos procesos, que en algún punto del camino te enseñaron a ir más allá, que en algún punto del camino te sirvió esa enseñanza, pero lo que debes o lo que debe permanecer en ti es este anhelo por conectar con lo divino. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de la plática porque ya casi llegamos a la hora, ¿no? Y no quiero extenderme más allá. Y lo que quiero dejarte de tarea particularmente después de este video es justo esta percepción de, incluso si estás viendo estos videos, si vas a tus clases de yoga, si vas a clases de meditación, incluso si tienes un maestro espiritual o un yogi o el maestro que tú le llames, incluso el estar leyendo la Biblia, el Bhagavad Gita, si es por este anhelo de comunión con Dios o si es por un anhelo de simplemente demostrar que eres espiritual o simplemente porque es un anhelo, ¿no? De querer ser esa persona bondadosa, angelical, que a todo mundo complace o todo mundo quiere porque eres buena persona. Es decir, ¿cuál es tu razón por estar viendo estos videos? Particularmente me gustaría que la razón no fuera porque me aprecias a mí, sino porque tú tienes un deseo innato de conectar con Dios para encontrar esta paz, esta calma, que es parte de lo que el yoga y el Bhagavad Gita y muchas técnicas espirituales te prometen. Me gustaría también que no estés viendo estos videos porque no tienes otra cosa que hacer y pues te metiste a internet y de ver una película a ver este video, consideras que este video es de muchísima más utilidad.
Creo que sí, es mejor que, como bien dicen las estrofas anteriores, cualquier acción que nosotros emprendamos de forma correcta va a tener buenos resultados. Eso sí lo creo. Si lo estás viendo, creo que está teniendo buenos resultados. Pero si ya estás viendo este video y te estás quedando en este final, y si esa fue una de las primeras cosas por las cuales comenzaste a compartir conmigo, pues estas pláticas, estas reflexiones acerca del Gita, que hoy te hagas esa reflexión. Si es porque me aprecias como maestro, si es porque quieres saber un poco más del Gita, trata de hacer este trabajo interior, ¿no? Trata de hacer esta lucha interior, porque eso cambie y entonces que sea un anhelo verdadero por realmente alcanzar esa comunión con Dios. Es decir, que no sea algo bonito que te promete o que yo te he contado o que alguien más te ha contado, sino que realmente tengas esas ansias de conseguirlo. ¿Por qué? Porque ese es tu verdadero Dharma. Tu verdadero Dharma, y ya sea que lo empieces hoy, que lo hayas empezado hace unos años, que lo hayas empezado hace N cantidad de vidas. Hoy recuérdalo, hoy refuérzalo, ¿no? Y espero que esta plática y que espero que todas estas estrofas del día de hoy te lleven a ese punto de si perdiste la esperanza en algún punto o si ahorita en estos momentos es como de esta parte de no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, porque todo es caos en mi vida, porque todo se está desmoronando, porque entré a estas pláticas porque como todo se está desmoronando fuera, me gustaría tener esa esperanza de que voy bien, sí, sí vas bien, pero que esa esperanza sea tu anhelo por conectar con Dios. Que no bases tus esperanzas en esta plática y el entendimiento del Gita, sino que bases esa fe, esas esperanzas en el anhelo que tienes, porque si no, no habrías llegado a este video, en ese anhelo, pero que lo reconozcas y que lo vivas y que sigas trabajando y que no importa cuántos errores podemos cometer en el camino, y a lo mejor esos errores nos van a costar y nos van a costar muy caros, ¿no? La recompensa siempre es superior. Y no importa si en ese proceso, sin querer o incluso queriendo, hemos dañado o afectado o sentido que hemos afectado a alguien más o a nosotros mismos, recuerda que el alma es inmortal, que nunca dañaste esa alma, ¿no? A esa persona, a esa partecita de Dios en la cual te ves reflejado, la cual tienes a un lado y te ha enseñado muchísimo. Entonces, recuerda que todos esos personajes que están a tu alrededor, física, mental y espiritualmente, están ahí para que tú logres tu verdadero cometido, ¿no? Mi deseo para ti es que lo logres y cuando lo logres, pues acércate a mí también para echarme una manita, ¿no? Y si yo lo logro en algún punto, créanme que es mi deseo más profundo, seguir haciendo esto desde donde se pueda, pero siempre he pensado que estoy y estaré al servicio de Dios y de lo divino. Entonces, si Él me lo permite, cuando lo logre, aquí estaré seguramente, y si no me lo permite porque hay otros planes para mí, pues bueno, así será. Muchísimas gracias por compartir. Mi nombre es Ram. Quédate y ve pues más videos en esta página, que tengo por ahí algunas clasitas de yoga, iré subiendo otras cosas que no tienen que ver mucho con el Gita, pero que sin duda alguna también te va a gustar. Si te gusta, compártelo. Yo soy Ram. Namaste.